Bueno, buenas tardes a todos. Empezamos la mesa. En primer lugar, agradecer a Juan su amable invitación para moderar esta mesa y estar aquí rodeado de antiguos y buenos amigos. La mesa lleva por título Atención en urgencias, seguimiento de dispositivos presencial y remoto. En primer lugar, hablará el doctor Ricardo Pavón Jiménez del Hospital Universitario Valme de Sevilla, que nos hablará de dispositivos en la urgencia. Muy bien. Muchas gracias a la organización por la amable invitación. En primer lugar, tengo que pedir disculpas porque yo no debería estar aquí, porque para hablar de dispositivos en urgencias debería estar aquí mi compañero el doctor Leal del Ojo, que como todo el mundo sabe en mi hospital es el que siempre baja a urgencias. Creo que ya a este año conseguiremos que sepa dónde está. Bueno, el manejo de los pacientes con marcapasos que acuden a urgencias supone un reto. En primer lugar, por el aumento del número de pacientes, cada vez tenemos pacientes con dispositivos implantables, porque los dispositivos cada vez son más complejos y muchos de ellos, como son los desfibriladores, incluyen sistemas de alarma que puedan avisar del paciente de que algo está funcionando mal y eso motivar una visita en el hospital y encontrarnos que puede que no haya nadie que sepa interpretar esas posibles alertas. Desgraciadamente, la situación actual laboral pues, hace que cada vez haya menos cardiólogos y cada vez menos personal entrenado en el manejo de estos dispositivos, cada vez hay menos guardias de presencia física, la gente está al 75%, con lo cual cada vez es más difícil atender a estos pacientes. Y muchas veces los pacientes acuden a urgencias sin información sobre qué dispositivo tienen puesto, digamos, de qué marca, cómo está programado. Y, en la mayoría de los casos, en urgencias no se dispone de los programadores que permiten interrogar a estos dispositivos. Una cosa que sí tenemos bastante claro, por lo menos en nuestro grupo, es que hay que intentar evitar transmitir dudas al paciente sobre un posible mal funcionamiento de su marcapasos o su desfibrilador si realmente no se está seguro de que algo está funcionando mal. Comentarios como este marcapasos hace cosas raras, esto va muy rápido, esto va muy lento. En la mayoría de los casos, desde nuestra experiencia, alarman innecesariamente al paciente, ya que en la mayoría de los casos no se tratan de disfunciones reales del marcapasos, sino, digamos, de características de su funcionamiento. Hay quien lo compara como en una cena en la que estamos disfrutando de una cena muy agradable y alguien se cree Robert Parker y dice que este vino está estropeado. Por mucho que el vino esté muy bueno, que estarán ustedes conmigo en que esa cena no volverá a ser la misma. Pues lo mismo siente el paciente cuando se le hace un comentario de que algo puede estar fallando en su dispositivo. Al valorar un paciente en urgencias, los médicos que valoran a estos pacientes deben al menos intentar saber si realmente lo que tiene el paciente implantado es un marcapasos, si es un CRT, si es un DAI, si es monocameral, bicameral, intentar saber cómo está programado y desde cuándo está programado y cuándo fue la última vez que se hizo un seguimiento, ya que los problemas que tienen los pacientes tienen una resolución temporal dependiendo de cuándo esté implantado el dispositivo. Estarán ustedes conmigo que si un dispositivo está implantado hace 6 meses, es poco probable que su problema sea de agotamiento de batería. Al contrario, en un paciente que lleva un dispositivo desde hace 13 años y que hace 4 años que no acude a ninguna revisión, los problemas serán diferentes. El médico que está en urgencia debe estar familiarizado con que hay distintos modos de estimulación y que algunos son complejos, tanto monocamerales como bicamerales como tricamerales, y que son muchas las posibilidades, como ven ahí, de programar los dispositivos. Por lo tanto, hay posibilidad de ver una espiga, 2 espigas y hasta 3 espigas en los electros de nuestros pacientes. Y es importante saber el modo de estimulación porque uno puede interpretar erróneamente un fallo en el sensado del marcapasos, por ejemplo, porque el marcapasos esté programado en V00, como el trazado de arriba, o que, digamos, no vea que se siguen las ondas P en un paciente que está en ritmo sinusal, sin embargo, tiene, como en la línea de en medio, un marcapasos VUI programado. Por lo tanto, es importante saber cuál es el modo de estimulación en el paciente en el momento que lo valoramos. ¿Cómo es de frecuente que los pacientes acudan por problemas relacionados con su marcapasos? Este estudio se ha publicado este mes en European Heart Journal, es el registro danés que incluye a todos los pacientes implantados en el año 2011 en Dinamarca. Son casi 6.000 pacientes y de estos 6.000 pacientes a 6 meses tenían alguna complicación relacionada con su dispositivo casi un 10% de los pacientes.
Como ven, en la gráfica, a mayor complejidad del dispositivo, mayor posibilidad de complicaciones, siendo los que tenían más complicaciones los DICE con resincronización, y el tipo de procedimiento también influye en la posibilidad de complicación. Los pacientes que tienen un DICE CRT y se ha hecho un upgrade o una recolocación del cable son los que más se complican con respecto a los pacientes, por ejemplo, que tienen un implante de un marcapasos monocameral simple. Los problemas relacionados en los portadores de dispositivos podríamos clasificarlos en problemas no relacionados estrictamente con la función de marcapasos, como la aparición de hematomas, infecciones, decúbito, trombosis, neumotoras o perforación o taponamiento cardíaco, y problemas relacionados con la función de marcapasos, como serían los fallos en el sensado en la captura, la estimulación extracardíaca, ya sea frénica o pectoral, las taquicardias relacionadas con el marcapaso, las disfunciones de electrodos o la depresión o agotamiento de la batería. Y después hay un grupo de pacientes específicos, que son los pacientes con DICE, que tienen sus problemas particulares, como son la presencia de choques o las consultas por choques o las consultas por alarmas o avisos de alertas. Este es un trabajo hecho en los servicios de urgencia sobre la frecuentación de pacientes con desfibrilador en nuestro medio. Se publicó en la Revista Española de Cardiología en 2011, es el registro GEDAYUR, y estudia a 781 pacientes con DICE que consultaban en urgencia. Como ven ustedes en la gráfica, lo más probable que un paciente que consulte por un dispositivo es una consulta no relacionada con su dispositivo, sino probablemente con su cardiopatía de base. Prácticamente el 64% de los pacientes no consultaron con un problema relacionado con su dispositivo. Cuando el paciente consulta por un DICE, lo más probable que consulte es por un choque, como ven en prácticamente el 30%. Lo segundo es un síncope y después ausencia de funcionamiento o dudas sobre el funcionamiento del marcapasos. Hay que decir que en este registro se comprobó que la mayoría de los problemas por los que los pacientes consultaban se podían resolver en la urgencia y los pacientes se iban con sus problemas resueltos. El médico de urgencia dispone básicamente de 3 herramientas para poder estudiar y atender a estos pacientes, como son la historia clínica, la radiografía de tórax y el electrocardiograma, y los repasaremos brevemente. En los problemas no relacionados con el marcapasos, pues una de las complicaciones más frecuentes en relación con el implante es la presencia de hematomas. Hoy en día, los que implantamos dispositivos, es casi excepcional que pongamos un dispositivo en alguien que no está recibiendo tratamiento antitrombótico, el que no recibe heparina, recibe aspirina, clopidogrel o todo junto, y entonces es frecuente que los pacientes tengan hematomas, y esos hematomas pueden ser un motivo de consulta de urgencia. O, en el lado contrario, pacientes como este que consultan pasado el tiempo porque han sufrido una trombosis del sistema que hace que tengan un síndrome de vena cava. Otra de las complicaciones que se ven simplemente con la historia clínica es la presencia de infecciones o de cúbitos que no hace falta ninguna herramienta más para diagnosticarla. La radiografía de tórax es otro elemento fundamental en el diagnóstico y en la atención a estos pacientes. Primero nos informa sobre qué tipo de dispositivo tiene el paciente si el paciente no nos ha aportado esa información. Los pacientes con desfibrilador tienen bobinas que no tienen los pacientes con marcapasos, con lo cual es fácil distinguir uno u otro. También es fácil saber qué dispositivo tiene, como en este caso que tiene 3 cables con bobinas, pues sabemos que el paciente tiene un DICE con resincronizador. También es útil para detectar una de las complicaciones más frecuentes relacionadas con el implante, como es la presencia de neumotora, pues que se diagnostica simplemente con la radiografía y está claramente en relación con el implante, con lo cual no hacen falta herramientas más sofisticadas para su diagnóstico. O, como en este caso, la dislocación de un cable, en este caso un cable auricular que se ha desplazado proximalmente y que el paciente ha perdido la función auricular en su marcapasos y que también se diagnostica de una manera simple con la radiografía de tórax. O un caso más llamativo, como son un síndrome de Twiller, pacientes que se tienden a tocar en la bolsa de marcapasos y se dan vueltas hasta que se enrollan completamente el cable del marcapasos, en este caso el cable del desfibrilador, y lo dejan en la subclavia, perdiendo completamente la estimulación y la posibilidad de sensado y estimulación del dispositivo. El electrocardiograma. La información básica que debemos tener en un paciente con marcapasos, con dispositivo, es intentar definir cuál es el ritmo de base, si se ven espigas del trazado, si hay fallos en el sensado en la captura y el patrón electrocardiográfico que tiene el electrocardiograma.
Puede ser que no veamos espigas en el marcapasos simplemente por el tipo de programación en la estimulación. En la izquierda tienen un marcapasos estimulando en bipolar, que no se ve apenas espiga, aquí apenas se ve una mosquecita, frente a cuando el marcapasos está programado en monopolar, que la espiga es claramente visible. Pues al paciente de la izquierda se le podría decir que su marcapasos no está estimulando. Y es fundamental conocer cómo está programado para poder afirmar si, digamos, la interpretación del electrocardiograma es correcta. El patrón electrocardiográfico también nos informa de dónde está puesto el cable. Si en nuestro centro el sitio más habitual de implantación del ventrículo derecho es el tracto de salida, pues lo esperable en el electrocardiograma es que tengamos un patrón de bloqueo de rama izquierda con ondas R alta en la cara inferior. Diferente de si tenemos si en nuestro centro se ponen los dispositivos en el ápex, donde el complejo será de bloqueo de rama izquierda, pero en esta vez con complejos negativos en la cara inferior. Si sabemos que un paciente se pone en tracto de salida y viene con complejos negativos en la cara inferior, pues probablemente el cable se ha caído a ápex. Una herramienta que debe estar en todos los servicios de urgencia, nosotros intentamos que estén, no, como ven, no con mucha fortuna, porque desaparece con cierta frecuencia, es el imán. El imán nos permite, digamos, utilizarlo como una herramienta diagnóstica para los problemas relacionados con el marcapasos, ya que cuando colocamos el imán sobre un marcapasos, la estimulación asincrónica que produce hace que podamos asegurar si hay captura miocárdica, lo cual ayuda a diagnosticar el sobresensado, nos ayuda a identificar qué tipo de dispositivo, ya que los unicamurales solamente estimularán en una cámara, mientras que los DDD estimularán en D00 en las dos cámaras. El número de respuesta al imán hay que decir que es variable según el fabricante y el modelo, y también la frecuencia magnética nos informa sobre el estado de la batería. No hay una recomendación general porque la frecuencia de imán es variable según cada marcapasos, pero en general frecuencias magnéticas por encima de 90 indican que el estado de la batería es correcta, y frecuencias magnéticas bajas por debajo de 70 nos van a indicar que la batería está baja. Aquí un ejemplo, como la aplicación de un imán sobre un marcapasos DD produce una estimulación asincrónica en D00 y nos permite comprobar que el marcapasos está capturando. Si en un paciente en el que debería haber una espiga de marcapasos no aparece estimulación y ponemos el imán y no se produce estimulación, puede haber fundamentalmente dos causas: que haya un total agotamiento de la batería o que se trate de un DAI en lugar de un marcapasos, ya que la aplicación del imán sobre un DAI desactiva las terapias, pero no afecta a su función de marcapasos. Y lo deseable es que en los servicios de urgencia hubiera gente entrenada, hubiera posibilidad de utilizar el programador, que es realmente la herramienta que nos da la información, porque nos da una información completa del dispositivo, el tipo cómo está programado, si haya habido arritmias, cómo están los umbrales, o sea que sería la herramienta que nos va a dar la información. 5 minutos. Acabo. Sería, por ejemplo, si un paciente tiene un marcapasos que está estimulando a alta frecuencia, el programador nos va a decir, como en este caso, que el problema es que el cambio de modo no está activado y que el paciente ha entrado en fibrilación auricular, con lo cual está estimulando a máxima frecuencia de seguimiento. Una herramienta que cada vez utilizamos más son los smartphones. Aquí el residente de guardia me manda un mail a las 9 de la noche diciendo que hay un DAI que ha pitado, que él ve los cables correctos, pero que anyway lo dejo hasta mañana. Y te manda fotos, con lo cual es otra herramienta en la que nos permiten consultar a los pacientes que vienen a urgencia. Brevemente hablar sobre problemas relacionados con la función de marcapasos, fallos de estimulación. El marcapasos no emite espigas cuando debería, y puede ser simplemente porque la programación, en este caso, sea una programación AIDD en bipolar, en la cual no veamos las espigas, y eso permite un intervalo AV excesivamente largo. Cuando no hay marcapasos, cuando no hay espigas de marcapasos, debiendo haberlas, lo más probable es que tengamos un fallo en el sensado, digamos, tenga un sobresensado, y eso se diagnostica con el imán. El marcapasos está sensando algo que hace que no estimule, y al aplicar el imán eso se corrige. Otra causa frecuencia es que el paciente tenga programada su frecuencia de sueño y baje la frecuencia de estimulación durante la noche o la frecuencia de histéresis. Menos frecuentes son la presencia de alteraciones electromagnéticas, miopotenciales, agotamiento de batería o ya problemas del electrodo como fracturas, dislocación o desconexión.
En el fallo de estimulación, el ritmo de base, si el ritmo de base es lento y aplicamos el imán, si hay pacing, sabemos que el paciente, el problema es de un sobresensado. Si no hay pacing, después en un paciente con un ritmo lento hay que pensar en un fallo mecánico del marcapaso. Si un paciente tiene un ritmo normal o rápido, lo probable es que el marcapaso esté inhibido porque la frecuencia sea superior a la programada. La aplicación del imán debe producir pacing y hay enorme fusión. Si no produce pacing, hay que sospechar también que algo está mal. Fallo de captura es cuando, sabéis perfectamente, cuando hay espiga, pero no produce despoblación miocárdica fuera del periodo refractario. Las causas más frecuentes serían medicación antiarrítmica, elevación del umbral por desplazamiento, por alteración electrolítica, infarto de miocardio, porque el paciente se ha hecho una desfibrilación o porque hay agotamiento de la batería, fractura del electrodo o dislocación del mismo. En el fallo de captura, la herramienta más importante es el programador del marcapaso, una vez que se ha descartado la dislocación del electrodo o la alteración electrolítica o medicamentosa, ya que la interrogación de dispositivos nos va a decir cómo está el umbral y si hay un fallo en la estimulación. Aquí es un fallo en la estimulación auricular por dislocación del cable auricular. O en este caso, que el marcapasos no estimula en aurícula y aparentemente todo está bien, pues el problema es que el tornillo, Dios mío lo que he hecho, que el tornillo pues, no está bien apretado, no está bien progresado y no estimula en bipolar. Fallo de sensado es cuando el marcapaso debería inhibirse y no se inhibe. Hay que tener cuidado al interpretarlo porque uno puede pensar que esa extrasístole no ha estado bien sensada porque hay una espiga detrás. Esa espiga se produce por un impulso de seguridad, ya que la extrasístole ventricular coincide con la estimulación auricular y es un mecanismo de protección del cróstol y uno puede interpretar que es un fallo en el sensado cuando es un funcionamiento normal del marcapaso. O en este caso, en el que uno ve que hay espigas detrás del QRS y que puede pensar que sea un fallo de sensado, cuando realmente es que al conectar el dispositivo nos hemos equivocado y hemos conectado la aurícula al ventrículo. Un problema frecuente es la estimulación extracardíaca. Fundamentalmente es más frecuente en los CRT con estimulación frénica, pero en algún caso como este podemos tener estimulación pectoral, generalmente por un defecto de aislamiento del electrodo que hace que capture el pectoral en lugar de, digamos, del corazón, ¿no? Brevemente, un par de diapositivas sobre el manejo de los DAI. Como principios, ya acabo, generales, es que un paciente con un único choque, sin pérdida de conciencia, no debe, puede evitar su consulta de urgencia si realmente es capaz de tener un seguimiento en 24 o 48 horas, que los pacientes con choque, con afectación clínica o con múltiples choques, lógicamente requieren evaluación cardiológica urgente. Los sistemas de alerta, los pacientes pueden consultar por la urgencia y en general estas alergias, que pueden ser vibratorias o sonoras, deben ser reevaluadas de manera urgente porque puede traducir un problema serio de detrás. Como en este caso, un paciente con rotura del cable en el que un choque inadecuado, como veis, degenera en una FV. Dos palabras sobre la tormenta rítmica, definida como más de 3 choques de un DAI en menos de 24 horas, que puede afectar hasta un 20% de los pacientes en presión secundaria y que marca un pronóstico muy malo para los pacientes. Este es un caso nuestro de un paciente que recibe 42 descargas en 12 horas y que consulta en urgencia y es una situación absolutamente dramática. Simplemente hay que saber que los pacientes que manejéis estos pacientes debéis usar guantes porque si no podéis tener la sensación de compartir solidariamente la descarga con el paciente. Hay que sedar al paciente, hay que asegurarse qué está pasando, si los choques son adecuados o inadecuados y eso no debemos aplicar el imán para desactivar las terapias hasta no estar seguros de lo que está pasando. Y los antiarrítmicos, en caso de tormenta ritmogénica, pues más empleados son la amiodarona, el betabloqueante y la procainamida. En conclusión, simplemente decir que hay un creciente número de pacientes con dispositivos y que generan consultas en urgencia, que la mayoría de las consultas no están relacionados con el marcapaso y son resueltas directamente en urgencia, que es importante, como decíamos al principio, no transmitir dudas innecesarias al paciente y que es deseable que el personal de urgencia esté entrenado en el manejo de estos dispositivos. Muchísimas gracias.
Bueno, continuamos la mesa con el doctor Jesús de Juan, que nos va a hablar de las ventajas del seguimiento presencial de los pacientes portadores de dispositivos de estimulación cardíaca. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera dar las gracias al doctor Juan Leal por la amabilidad que ha tenido en invitarme aquí, al doctor Francisco Ruiz Mateas como presidente de la sección de estimulación cardíaca y a toda la junta directiva. Y vamos a empezar con el tema que me ha correspondido. En primer lugar, quisiera enviar un recuerdo al doctor Tomás Roldán, que nos ha dejado este año, al cual debemos pues, su amabilidad, su amistad y sus enseñanzas que nos ha dejado, entre otras cosas, en el Museo de Estimulación Cardíaca que tenemos en la página web de la sección. Y empezamos. En primer lugar, hay una página donde se dice que la visita física a un paciente requiere unos 25 minutos de atención, mientras que un control a distancia significa 8 minutos. Aparentemente, esta apreciación así de sencilla quiere decir que los pacientes deben de ser controlados únicamente de forma remota. Bueno, pero fijaos esta frase. Cada día es más difícil que la atención se mantenga en textos largos, en libros intensos, en extensas conversaciones o imágenes analíticas, porque hemos construido una comunicación basada en brevísimos ítems que solo te piden segundos de atención, lapsos de tiempo tan cortos que no solo no invitan a la reflexión, sino que la espantan, lo cual se lo pone muy difícil a la comprensión, a la relación y, por lo tanto, al conocimiento. Esto es lo más importante que os voy a contar en toda la reunión. Bueno, la base fundamental de un control de un dispositivo, de un paciente portador, es conocer la fisiología cardíaca en el contexto de todo el organismo, conocer la patología cardíaca y no cardíaca del individuo, conocer la farmacología utilizada y conocer el dispositivo y sus herramientas. No se trata de manejar un aparato. En la actualidad, no obstante, hay que asumir que no se concibe el seguimiento presencial sin un seguimiento remoto. Lo más básico es ver la historia clínica y la exploración física de un paciente y utilizar la sensatez que cada día nos falta más en este mundo en que vivimos, tener unos conocimientos básicos y adecuados de estimulación cardíaca, así como de fisiología, anatomía cardíacas y conocimientos de patología cardíaca. Todo eso dentro de un conocimiento entre el médico y el ATS respecto al paciente. Y quisiera para eso que no olvidáramos que hay una publicación que con el doctor Adolfo Marquín, aquí presente, publicamos hace unos años, donde hablábamos de las consecuencias hemodinámicas de la estimulación cardíaca, donde trata de explicar en qué se basa el funcionamiento de un dispositivo. Y como bien recordáis, es en mejorar el gasto cardíaco, tanto mejorando la precarga, la competencia valvular, la contractilidad, la frecuencia cardíaca y todo esto mediante una sincronía intra- e interventricular, mejorar el gasto cardíaco. Se publicó un artículo de muchos autores que me tocó a mí coordinar, pero la gracia viene de todos ellos, donde terminábamos diciendo que en el seguimiento de pacientes con marcapasos no hay que olvidar que todas las guías se basan en que antes de dar de alta a un paciente, tras la implantación, se debe de ver a un paciente y analizarlo, su dispositivo, y entre las 6 semanas y 3 meses posteriores. Más tarde hay una serie de críticas que se pueden analizar en otro momento. Recordar que las complicaciones de marcapasos, como ha dicho mi compañero anteriormente, las más frecuentes de forma precoz son el desplazamiento del electrodo, el neumotórax y los hematomas de bolsa fundamentalmente. En el año 14, un dispositivo de estimulación precisa un adecuado control presencial y un adecuado control remoto, y no se concibe el uno sin el otro. Es decir, a mí me toca defender el control presencial, pero tenemos que ser honestos en saber lo que hacemos. Y existe además el arte de médico y ATS y controladores que deben de unir los conocimientos técnicos con el trato humano del paciente que hoy en día está desapareciendo. Las normas actuales de la Administración a los servicios médicos especialistas en casi todo el país se basan en lo siguiente. Si el paciente se halla estable, y estas son las recomendaciones que habitualmente se les da, es dar de alta en consulta externa si el paciente está estable y no verlos en los centros de especialidades. No hacer ningún control periódico, tenga una prótesis, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, arritmias, dispositivos de estimulación, etc. Y todo por su control por su médico de cabecera o especial.
Y el médico de cabecera está sobresaturado porque tiene menos de 10 minutos en atender a cada paciente. Recibe a los pacientes remitidos por sus especialistas porque ha desaparecido el control periódico. Y con la receta electrónica, además, el control de los fármacos con sus secundarismos se realizan como mucho cada 6 meses por su ATS. Excepcionalmente se lleva a cabo una exploración física. Y en nuestro caso, el paciente, con toda esta historia, termina en la unidad de seguimiento donde hay que hacer muchas cosas. Es habitual que el paciente, cuando tú le preguntas, te conteste cuando tú le dices, ¿y qué le ha dicho su médico de familia? Y es habitual que diga, solo mira la pantalla del ordenador, no me toma el pulso, no me mira la bolsa del generador, no presta atención al informe periódico, el que le ha dado la unidad de estimulación. Y como anécdotas, contaros que en este mes de mayo, como veis, la revista Annals of Thoracic Surgery demuestra que aquellos pacientes dados de alta por los servicios de cirugía cardíaca que les han puesto bypass aortocoronarios, se hacen 2 grupos, unos revisados en el domicilio por un grupo de enfermeras y otros no. Y se ve que aquellos pacientes que no son controlados por este grupo de enfermería tienen 3 veces más posibilidades de ser readmitidos al hospital que los otros. Y además la readmisión a los 30 días es un 11,5% con más frecuencia que aquellos que los ven las enfermeras, que un 3,85%. Esto previene adversas consecuencias, incluyendo pues, la readmisión y además los costes adyacentes. Me vais a perdonar porque llevo la boca seca y no tengo aquí a mano ninguna botella de whisky ni ninguna otra cosa. ¿Qué matices no controla la monitorización domiciliaria? Porque la monitorización domiciliaria no controla todo, a pesar de que el doctor Martínez me va a meter mano dentro de un momento. Pues esto no controla todos los síntomas del paciente. No controla, muy amable caballero, que Dios le premie con una buena novia. Gracias. No controla todos los signos del paciente, ni los efectos secundarios de los fármacos, ni la interacción con otras patologías cardíacas o no cardíacas. Y la realidad en este momento es que el seguimiento presencial tiene que o puede cubrir las deficiencias cardiológicas cotidianas que no son excepcionales. Y esto recuerdo al doctor Claudio Ledesma, que lo jubiló el sistema público también no hace mucho tiempo, y que decía él que realmente las unidades de estimulación cardíaca en sus seguimientos deberían de hacer también una valoración cardiológica de los pacientes. Hay que conocer bien las indicaciones, manejo y secundarismos de los fármacos antiarrítmicos, de los 3 tipos, sus efectos secundarios clínicos y electrocardiográficos. Por ejemplo, aquí vemos un paciente con una estimulación auricular que aumentan los umbrales por utilización de la propafenona. Aquí hay otro paciente que la acción de la miodarona produjo un aumento de umbrales que dejó de estimular al ventrículo. Recordar que la flecainida hay que utilizarlo cuando la función ventricular es correcta y que la miodarona tiene los secundarismos fundamentalmente tiroideos, pero también en hígado y en piel. Recordar que el aumento de umbral es muy habitual en la espironolactona, en la flecainida, en la propafenona y en la hiperpotasemia aislada o de la insuficiencia renal. Y que hay disfunción en otros sistemas como los VDD, fundamentalmente por beta bloqueadores, la ivabradina, la ranolacina, el diltiazem y el verapamilo. Hay que conocer bien, en consecuencia, el manejo de los antagonistas del calcio y, por ejemplo, en aquellos pacientes con fibrilación auricular y bloqueo AV de grado avanzado, normalmente a veces presentan respuestas ventriculares espontáneas rápidas que se controla mal con la digital durante el día. Podéis ver a la derecha que por la noche se controla bien, por el día no. La asociación de calcioantagonistas tipo verapamil es más fácil de controlar a estos pacientes. Hay que conocer bien los diuréticos y sus secundarismos. Hay que conocer los anticoagulantes, su indicación con estas 2 clasificaciones más importantes, conocer sus posibilidades de hemorragia que tienen. Y aquí tenéis una gráfica de cómo actúa desde la heparina, los antivitamina K, los nuevos anticoagulantes y los antiagregantes. Hay que saber cómo se pueden controlar o cómo no se pueden controlar, y así como sus secundarismos y cuándo se deben de apagar. Respecto a la utilidad del imán, es una cosa que habitualmente la monitorización remota no controla bien.
Y nosotros sí que lo podemos hacer según la marca, fundamentalmente. No obstante, a veces hay errores. Y fijaos, esto es una publicación que va a salir el próximo mes, donde se ve que la monitorización remota demuestra que un dispositivo de una gran marca, por otra parte, tiene una frecuencia magnética adecuada que no indica agotamiento y, sin embargo, se encuentra, cuando se vio posteriormente al paciente, se encontraba con signos de indicación de recambio. La enfermera, mujer fundamental en los seguimientos de los pacientes, informa a los pacientes antes del alta y en cada control presencial. Le informa sobre el paciente como portador de marcapaso y le da los consejos claros sobre el seguimiento remoto. Nosotros que hacemos una monitorización en este momento de 600 pacientes, a pesar de que se haga monitorización domiciliaria, creemos que periódicamente, con menos frecuencia de lo habitual, pero hay que ver a estos pacientes. Durante la monitorización en la consulta tenemos monitorizado continuamente al paciente y podemos ver algún problema. Por ejemplo, podemos ver incluso en nuestra base de datos el tipo de dispositivo que tiene, qué umbrales tenía en el implante. Podemos ver una gráfica de los controles presenciales durante en un momento, podemos saber cómo está su batería, sus cables y los umbrales de estimulación. Podemos darle una fecha de citaciones para verla rápidamente. Podemos ver las características del dispositivo técnicas, así como del electrodo o si hay algún recall demostrado. El ECG convencional, que ya no practicamos, tiene mucha utilidad. En el plano frontal, acordaos, según la zona de estimulación, como ha presentado mi compañero, veremos que según se estimule en el ápex, en el tracto de salida, o sea un tricameral estimulando en el tracto de salida del ventrículo derecho o en el ápex, veremos la dirección del eje suficientemente. Este año también ha salido una publicación con este esquema precioso, donde se ve la utilidad de la práctica de un electrocardiograma de superficie en sus derivaciones, fundamentalmente V1, sobre la aparición del primer vector, sobre todo en los tricamerales. Por otra parte, si aparece una patología isquémica en el momento que vemos al paciente, aunque no es muy habitual, podemos ver alteraciones del segmento ST que normalmente no podemos ver en la monitorización. También, si hacemos una monitorización un poco prolongada, podemos ver la aparición de trastornos de memoria de repolarización que nos sugiere que ese paciente no es marcapaso dependiente. Si el paciente lleva un marcapaso auricular, podemos estimular a frecuencias progresivas para ver si el paciente presenta un síndrome de marcapaso porque hemos programado una frecuencia de estimulación excesivamente elevada. Lo mismo podemos ver cuando tenemos un marcapaso de DD, que tenemos una programación inadecuada de la frecuencia máxima y nos puede aparecer también un síndrome de marcapaso. En ocasiones podemos ver durante esa monitorización cómo nos aparece una taquicardia mediada por el marcapaso por un defecto de detección o de estimulación del cable auricular. Disculpen esta sequedad de boca, pero el doctor Leal me ha invitado a un vino riquísimo hoy y este es el problema. Mire al paciente, hay que mirar al paciente, no miramos al paciente. Y en ocasiones, si vemos un paciente con una pigmentación de ese tipo, o lo tenemos cianótico, o lo tenemos muerto, o toma una dosis excesiva de amiodarona. Si el paciente se queja de un dolor precordial, y aunque es un signo indirecto, hay que mirarle también las orejas a ver si tiene el signo del surco diagonal del lóbulo, que aunque no tiene una especificidad importante, pero nos puede orientar a la presencia de una cardiopatía isquémica. Esta imagen que ha presentado mi compañero es que hay que mirar siempre cómo está la bolsa del paciente. En ocasiones aparecen cosas raras como el pioderma gangrenosum presentado en patologías antiinmunes, que sobre la herida del marcapaso aparece una zona eritematosa con unas ampollas y que normalmente se trata con corticoides, pero que sugiere una infección del sistema. En ocasiones, raras también, una dermatitis por alergia al componente del marcapaso, nos puede aparecer un eritema de este tipo que cuando aplicamos un marcapaso similar sobre la superficie del brazo podemos llegar al diagnóstico. Exteriorización del cable, lo que hablamos. Esta es una diapositiva gentilmente ofrecida por el doctor Gato y el doctor Montón, buenos amigos, donde se ve un granuloma y el comienzo de una infección. Aquí vemos ya un decúbito con una infección de un marcapaso. Aquí vemos ya una exteriorización, esto gracias al doctor que hemos hablado anteriormente. Esto cuando ya un desfibrilador hasta se le cae prácticamente al suelo. El peligro de la terapia puente warfarina-heparina, esto es un problema que tocaremos luego en un caso clínico, pero esto es uno de los problemas serios que se presentan en los pacientes y que hay que intentar abandonar.
La trombosis venosa por cable, como hablábamos antes, pues si no vemos las extremidades de los pacientes a veces no nos podemos ni enterar, o a veces el paciente dice que se le ha aumentado un poco el tamaño de la extremidad superior y realmente ni destapamos ni descubrimos al paciente por la rapidez de la consulta, etcétera, etcétera. Esta es la primera publicación donde se demostró la trombosis venosa en la aurícula y en la vena cava superior en el año 80 en revista que ahora ha cambiado de nombre. Es muy habitual el dolor crónico en la articulación escapulohumeral y que no hacemos caso a pesar de que el paciente se sigue quejando cada vez que viene a la consulta. Y esto normalmente es debido a que en la punción de la arteria subclavia con frecuencia se punciona el plexo braquial y más cuando se hacen punciones repetidas, cosa que se puede resolver, como nos diría el doctor Coma, haciendo una punción de la vena axilar. En ocasiones, esto origina a introducir los cables por otros sitios. Estos serían casos extremos donde la existencia de una vena cava superior izquierda permite la implantación de un marcapaso mono o bicameral. La estimulación diafragmática se puede presentar tanto por el cable de estimulación en el ápex del ventrículo derecho como en la pared de la aurícula derecha como en el seno coronario. Tos tras estimulación, algo que no hacemos mucho caso, pero a veces nuestra enfermera, la señorita Renard, me insiste a veces. Este paciente, cada vez que le estimulamos, tose. Y yo siempre digo, tontería del paciente, siempre se va quejando de la misma historia. Pues esto es cierto, es un problema difícil de resolver. Jesús, por favor, vete. Ya. 2 minutos. 2 minutos. Miopotenciales, pues los pacientes con cables actualmente bipolares, cuando se estropean y los hacemos funcionar en monopolar, o bien son monopolares antiguos, pueden presentar miopotenciales que se deben de corregir. En ocasiones aparece una desconexión en movimientos del paciente y cuando manipulas el cabezal con el generador se puede observar asistolias de este tipo. En ocasiones hay infradetecciones auriculares intermitentes que no se detectan en la telemetría por monitorización, sin embargo nosotros lo podemos ver en directo y lo podemos corregir. Fallo de la tecnología. En ocasiones, como veis aquí, en junio del 11, este dispositivo a un compañero nos dijo que estaba ya próximo al ERI y, sin embargo, al cabo de 6 meses nos dice que la batería está normal. Toma Jeroma, pastillas de goma, se dice en mi tierra. Después, la utilidad a veces del volumen minuto respiratorio, el famoso Optibol, eso es una maravilla, eso es una complicación en marcapasos en muchas ocasiones. Esto sería un caso que no tiene ninguna trascendencia y aquí vemos un caso que el índice de Optibol es maravilloso y sin embargo el paciente no tenía ninguna historia, sí que tenía, era un hipotiroidismo, pero si os dais cuenta abajo, el ProBNP tenía unos valores normales, es decir, no había insuficiencia cardíaca. En ocasiones hay una insuficiencia valvular y el paciente continúa con insuficiencia cardíaca. Lo tenemos que auscultar o tenemos que utilizar el eco portátil y podemos observar que según la programación del paciente podemos reducir esa insuficiencia mitral existente y vamos a toda velocidad. Después podemos ver en la miocardiopatía obstructiva la aparición de una histeresis negativa que en la monitorización domiciliaria no podemos ver. En ocasiones, si el paciente nos viene con un flúter auricular, sobre todo si lo tenemos con antiarrítmicos, la sobreestimulación auricular la podemos cortar a la consulta. Y esto no va contra la monitorización domiciliaria que nos dirá el doctor Martínez, que es imprescindible hoy en día. Y para terminar, decir que porque en realidad la Tierra es una gigantesca esfera que, para terminar, diremos que en el año 14 un dispositivo de estimulación cardíaca precisa un adecuado control presencial y un adecuado control remoto. No se concibe el uno sin el otro. Que el seguimiento presencial trata a la persona y al dispositivo y el seguimiento remoto trata fundamentalmente el dispositivo. Los dos son imprescindibles. Y aquí os dicen buenas tardes nuestro equipo actual, que gracias a las enfermeras fundamentalmente podemos hacer nuestra labor que cada día llevamos con más dificultades. Muchas gracias. Bueno, a continuación, el doctor José Martínez Ferrer, del Hospital Universitario de Áraba de Vitoria, nos va a hablar del seguimiento remoto, manejo de la información. Bueno, buenas tardes a todos. Me uno a los comentarios de Jesús sobre el agradecimiento a la Junta Directiva y al Grupo de Sevilla de Juan Leal y, como todos podéis comprender, estoy absolutamente de acuerdo con todas sus opiniones con respecto al seguimiento presencial y remoto.
Como el encargo que me habían hecho hoy no era una controversia, sino el manejo de la información, específicamente en el seguimiento remoto, pero no en exclusiva, pues voy a centrarme en este tema, a ver si consigo llegar a algún punto. Bueno, quiero recordar primero que el formato de información que podemos almacenar de un seguimiento presencial se basa fundamentalmente en archivos PDF o en papel desde el programador de seguimiento. Enseguida me hago yo con esto, eso es. O bien se pueden dar a través de datos binarios a sistemas de soporte de memoria que en principio solamente son visibles de nuevo a través del propio generador. Desde el seguimiento remoto podemos obtener también la información en PDF papel o mandarla a través de la red a las bases de datos externas correspondientes a cada una de las compañías de CRM con la que estemos trabajando. Todo ello genera lo que he comentado, impresión en papel o archivos PDF según manejemos historias electrónicas o historias en papel. Todo esto hace que cada una de las compañías hayan ido desarrollando, a través de sus transmisores, diferentes programas en los que pretendían utilizar bases de procesado de la información que todas ellas han terminado en relativos éxitos, fracasos, pero no han llegado a cuajar como Dios manda. Teniendo en cuenta un detalle que es importante, tenemos distintas casas comerciales, tenemos distintos dispositivos, tenemos distintas características de cada dispositivo, distintos modos de almacenamiento, como hemos comentado, pero los mismos modelos son mono, bi o tricamerales, pacientes con similares patologías, tenemos gran parte de la información es la misma, son nombres distintos pero características similares y además los estándares de comunicación son también similares. Por lo tanto, la importancia de obtener la información discreta sigue siendo la misma para todas las compañías. O sea que parece ser que el marco, aunque parezca tan descorazonador, sí que es posible normalizar la información. Con todo esto, si repasamos qué programas, qué plataformas se han ido manejando por la industria para intentar lograr una homogeneización de la información y un manejo más racional, vemos que hay multitud de ellas. Ponemos aquí el ejemplo de una de ellas y más, que es una plataforma que prácticamente ya está en desuso sin llegar a nacer, se llama la plataforma Icardea, desarrollada en el centro de Europa, que como veis tiene, como todas las demás, las características de que importa información de historias clínicas, de registros electrónicos, datos de laboratorio, etcétera, hace un procesado en el que se integra esa información, se manejan con simultaneándolas con esquemas de cuidados, con manejo de información electrónica para constituir un núcleo de memoria artificial y que todo eso recoge la información del paciente del seguimiento presencial o remoto y la vuelca a sus cuidadores. Este es un esquema genérico que está publicado al respecto y que podemos utilizar únicamente en teoría. La situación actual del seguimiento electrónico es que hay un sistema por fabricante, que cada fabricante aporta desde el seguimiento remoto diferentes plataformas en la red y que esas plataformas en la red aportan su información independiente y no compatible. Desde el seguimiento presencial, que yo siempre ahora pienso que, sin ninguna duda, como la ecografía, la radiología o el laboratorio, es una exploración complementaria del seguimiento remoto, se aporta la información a través de los computadores correspondientes de cada empresa y proporcionan el formato papel o en formato electrónico una serie de informes, pero que no están normalizados. Todo esto nos vuelve a crear un lío tremendo de información que la solución es que manejemos plataformas integradoras, que es con lo que vamos a enfrentarnos en breve y en algunos centros ya empezamos a contar con ellas. Estas plataformas integradoras, en nuestro caso, se llama MediConnect y es un sistema que todas las entradas de información, tanto presenciales como remotas, las va a manejar unificándolas y proporcionando una información independientemente de qué compañía y qué procedencia tenga la tal información. Sabemos que la procedencia de la información puede ser desde el hospital terciario, puede ser de la sala de implantes, de las plantas, del servicio de urgencias, de otras plantas del propio hospital, medicina interna, etcétera, de las salas de espera de la propia consulta externa, o puede ser en otras ubicaciones, como podrían ser el domicilio del paciente, ambulatorios generales lejanos, urgencias de hospitales comarcales sin cardiólogos especialistas en aritmología, o servicio técnico de la propia empresa, geriátricos y un largo etcétera que podríamos únicamente adaptar a cada realidad de cada zona. Todos estos son los puntos de partida, tenemos que recibir esa información, homogeneizarla, manejarla, emplearla y volcarla a la historia clínica del paciente. ¿Cómo se quiere procesar la información?
pues la información se puede querer procesar para consultas entre profesionales, interrogaciones remotas, exportación de datos al servidor de cada compañía de CRM, exportación a la historia clínica electrónica del hospital, procesado de los datos del sistema de información a los almacenes de información discreta del propio hospital, o bien almacén en papel en caso de que la historia clínica se conserve en ese formato. Con todo esto, en nuestra zona nos hemos planteado que desde el Hospital General, desde el Hospital ahora Universitario de Álava, todo el mundo lo conocéis como Txagorritxu, pues hay una serie de revisiones programadas que proceden fundamentalmente de pacientes que están residentes en residencias de tercera edad, geriátricos como les queramos llamar, pero que viven habitualmente allí, y entonces es como una transmisión desde su domicilio, pero con una peculiaridad, y es que al haber un número no alto, pero sí más o menos significativo de pacientes en cada residencia, tienen sistemas de transmisión genérica, no cuentan únicamente con el transmisor personalizado. Otros sistemas donde necesitamos que puedan consultar con nosotros desde hospitales en los que esté ingresado el paciente. Tenemos 2 hospitales secundarios en la zona, uno es en la zona de Rioja Alavesa, que es en el Hospital de Leza, el otro es el Hospital de Alto Deva, de la zona de Mondragón, que están comunicados con nosotros a través de sistemas de transmisión genérica. Y por último, los servicios de urgencias de todos estos centros o del hospital, de la otra sede hospitalaria de agudos de nuestra ciudad, o del Hospital de Santiago Apóstol, que pertenece a la Comunidad de Castilla y León, pero que está a 20 kilómetros nuestro, en Miranda de Ebro, pues están conectados en urgencias para que podamos intentar resolver sus dudas sin que tengan que trasladar al paciente a nuestro centro. Y la red de atención dentro de nuestro hospital podríamos definirla como sigue. Tenemos que tener conectado a ese sistema de recogida y de procesado de información nuestro quirófano, nuestra sala de implantes. Igualmente el edificio de consultas externas que acabamos de estrenar hace pocos meses. La planta de cardiología tiene que estar conectada, no tenemos papel en el hospital, todo funciona con sistemas Wi-Fi, pues tenemos que transmitir esa información a los archivos de historia electrónica y de información discreta. Los ingresados en otros servicios tienen que también estar conectados, de alguna manera tenemos que conseguir ese objetivo. El servicio de urgencias, exactamente igual, el paciente que acude a urgencias tiene que revisarse por un sistema en el que permita observar los datos del dispositivo y volcarlos a la historia electrónica o generar la consulta intrahospitalaria del paciente y, en su caso, tener que bajar a reprogramar por especialista en aritmología ya si procede. También en la otra sede del Hospital General de Santiago contamos con sistema de conexión directa a la historia electrónica. ¿Cómo se consigue todo esto? Bueno, pues aquí solo tengo puestos 2 de los 4 ejemplos con los que contamos de transmisor genérico. Este es el sistema de Medtronic, se llama Kerlin Express, que es capaz de interrogar tanto desfibriladores como marcapasos y que los transmite por la red de forma inalámbrica para que nosotros los recojamos desde la página web y se vuelque automáticamente a la historia electrónica. Este es el sistema Merlin On Demand de St. Jude, que estamos ahora monitorizando, estamos empezando justo, pero que cumple exactamente los mismos requisitos. Biotronic tiene un sistema igual y el resto de compañías, algunos lo están desarrollando y otros puede ser similar. Pero en cualquier caso, estos son 2 realidades. La red de nuestro servicio tiene que cubrir, por lo tanto, quirófano, consultas desde el quirófano. Podemos establecer sistemas de consulta para que el residente pueda transmitir de forma digital la información al staff de forma no presencial y que el staff conteste a su duda sin tener que trasladarse al quirófano. También podemos realizar programaciones mediante iPad a distancia para el propio quirófano y tenemos que poder volcar al sistema informático del hospital los datos finales del implantado. Todo eso tiene que llegar a la historia electrónica. Desde planta tenemos que proceder a este mismo sistema. Podemos volcar la información al sistema informático del hospital y de ahí a la historia electrónica. Las consultas externas, desde el Kerlin Express o desde el Merlin On Demand, pueden mandar la información a la web de la empresa y se rescata desde ahí a la historia electrónica del hospital y simultáneamente al sistema informático general del hospital. Aquí tenemos el esquema de St. Jude, en el que podemos observar que existe el Merlin Conduct, que es un sistema por el que podemos revisar los datos de programación intraimplante, el Merlin Reflect, que permite estar conectado el sistema de quirófano con un consultor clínico que no se encuentre físicamente en el quirófano, pero que pueda resolver las dudas a distancia de forma no presencial, el programador que todos conocemos, el transmisor genérico del domicilio del paciente o el sistema Merlin On Demand, que, como he dicho, permite hacer un volcado genérico de cualquier paciente a la historia electrónica.
Todo esto va a MerlinNet y de ahí al sistema de manejo de información que nutre el programa de MediConnect, en nuestro caso, que es el que va a homogeneizar la información de Senjud, Medtronic, Sorin o cualquier otra compañía a formato único. Por lo tanto, MediConnect además no solamente recibe la información de estas fuentes, sino que permite también integrar el electrocardiograma digital que se realiza habitualmente en el hospital. Permitiría, no lo tenemos implementado, introducir imágenes DICOM, podría ser ecografía, hemodinámica, resonancia, lo que proceda, o datos de laboratorio, todo puede ser integrado en la misma base de datos. La conectividad con sistemas externos de MediConnect está conectado a la historia clínica electrónica mediante formato de documentación HL7, recibe los datos demográficos del paciente desde el sistema de la historia electrónica a MediConnect y vuelca los informes de los datos y los documentos a la historia electrónica. A fecha de diciembre de 2013 disponíamos de 1.263 pacientes en seguimiento remoto, de los cuales estaban distribuidos de esta manera: 366 en DAI-TRC, 725 marcapasos, 160 pacientes fallecidos. Cuidado con no tener una clínica de pacientes fallecidos, porque si no nuestra mortalidad es cero de cara a cualquier análisis que vayamos a hacer de información. Y estos son pacientes que se han trasplantado y ya no llevan el dispositivo implantado. Con todo esto hemos conseguido, aquí tenemos los datos de la consulta presencial de marcapasos, estamos poniendo 350 marcapasos al año, está bajando la consulta, se mantiene y ahora baja la consulta de desfibriladores. Esto lo artefactó un ensayo clínico con revisión presencial trimestral, y todo esto se consigue a costa de un aumento del seguimiento domiciliario de desfibriladores y de marcapasos, y gracias, por supuesto, a la consulta de los diplomados de enfermería, de la consulta de enfermería, que este trabajo es el que permite que todo este cambio de filosofía se pueda producir. Nuestra estrategia aquí queda recogida en el seguimiento remoto o presencial, como todo queda volcado en la historia electrónica, en el almacén en página web específica, en la historia del hospital o en la historia o en los datos informáticos del almacén del hospital de todas las compañías, sin que nada tenga que pasar por papel. Este es el formato de la pantalla principal de MediConnect, en la que llamó la atención de que lo único que hay que hacer es seleccionar a con qué compañía vamos a trabajar, y el resto del programa ya se encarga de homogeneizar la información. Permite hacer todo tipo de documentación formateada de una manera homogénea. Ya no aparece el icono de la compañía, sino el diseño que hayamos hecho de cada paciente, con el volcado de datos numéricos de forma automática, que ahorra muchísimo tiempo. También permite realizar flujos de trabajo, como son citaciones, consultas con pacientes que no han acudido, cambios de citas, etcétera. Y luego una cosa que es realmente interesante y es el futuro inmediato, que es la evaluación de estándares de calidad. Es decir, el propio programa es capaz de analizar si las decisiones que tomamos se ajustan a la información científica que nosotros le hemos planteado. De tal manera que queda encajados datos de la historia clínica con estándares basados en guías de actuación clínica, y todo ello evaluando cuándo deben actualizarse y con qué frecuencia. En resumen, si la información parte de los pacientes, tanto del sistema domiciliario como del sistema del hospital, el manejo de la información procedente de los seguimientos presenciales o remotos es esencialmente el mismo. Solamente la integración inicial en el programa de estandarización y gestión de la información es diferente. Contamos además con unos sensores que relacionados con el ritmo cardíaco nos hablan de frecuencia, arritmias, electrocardiograma. No relacionados directamente con el ritmo cardíaco, nos dan información añadida como impedancia, variabilidad del gasto cardíaco, etcétera. Todo esto está evaluado por unos agentes que integran la información con el electrocardiograma digital, historia clínica, datos de laboratorio, etcétera, como viene expresado aquí, y todo ello queda encajado con soportes inteligentes que van a ser valorados mediante análisis bayesiano de variables, aplicaciones de árbol de decisión y protocolos, aplicación de escalas de riesgo clínico, sistemas analíticos de variables estableciendo índices pronósticos, decisiones basadas en guías de actuación clínica y, sobre todo, reciclaje planificado de la evidencia científica. Todo esto tiene que ir a un sistema de procesos por el que haya una documentación de la gestión del proceso, informes clínicos estructurados, flujos de trabajo, estándares de calidad, bases de datos multicéntricas,
Cadena asistencial integrada por cuidadores, enfermería domiciliaria, medicina de familia, asistencia especializada, trabajadores sociales, familiares, amigos y cuidadores. En resumen, de la información procedente del seguimiento domiciliario hospitalario, enriquecida por la información que nos dan los propios dispositivos con sus biosensores, tenemos que proceder a integrarla dentro de unos sistemas de agentes con otra información procedente de otros puntos de historia clínica. Todo ello debe quedar tamizado, analizado, actualizado y criticado por sistemas de inteligencia artificial y con todo ello informar mediante un sistema que se caracterice por mantener la privacidad y la seguridad a toda la escala, toda la cadena de cuidadores del paciente, quedando con la información homogeneizada por este sistema de trabajo, de tal manera que el software de estandarización y gestión de procesos clínicos logre aunar toda esta imagen. Muchísimas gracias. Bueno, contamos con un poquito tiempo para que la audiencia haga preguntas, así que... ¿No hay preguntas? Yo quería preguntarle al doctor Pavón, la atención a los pacientes portadores de dispositivos de estimulación cardíaca en urgencias, ¿en vuestro hospital la tenéis protocolizada de alguna forma? ¿Existe...? No, no la tenemos protocolizada. Intentamos dar atención, digamos, en horario de oficina. Mientras está la consulta abierta, los pacientes que vienen con cualquier problema son interrogados y son analizados en la consulta ese mismo día. Y los pacientes que tienen DFEOR, digamos, que tienen, por ejemplo, el sistema de alerta, se intentan ver el mismo día que los pacientes contactan con la urgencia, pero no tenemos protocolizado y tenemos problemas, por ejemplo, los fines de semana, que es realmente es un problema. Cuando no hay un cardiólogo de guardia. Vale, gracias. Sí, el doctor Leal. Tanto el doctor Martínez Ferrer como el doctor Jesús de Juan. Hasta hace bien poco el objetivo fundamental era sacar a todos los pacientes, el mayor número de pacientes posible de la consulta de seguimiento. La consulta de seguimiento era un lío, era muy costosa, estaba absolutamente desbordada. A mí me ha agradado muchísimo que los dos habéis coincidido en que los dos tipos de seguimiento son absolutamente complementarios. El doctor Martínez Ferrer se ha mojado un poquito más y ha dicho que el presencial es complementario de remoto. Entonces, el complemento presencial del remoto, ¿vosotros consideráis que debe ser seguimiento presencial programado o seguimientos imprevistos en función de las necesidades del paciente? Bueno, vamos a ver. ¿A quién quieres más, a papá o mamá? A los dos. El seguimiento remoto, según nuestro criterio, y así lo estamos haciendo, tiene dos características unidas. Una de ellas, la información nosotros la transmitimos, el resultado de la transmisión de remoto la transmite el grupo de enfermería vía telefónica y se desarrolla una historia electrónica estructurada. Es decir, el paciente contesta un test, contesta una serie de preguntas por las cuales se intenta descartar que ese paciente tenga bien, o sea, que no tenga bien la bolsa, no tenga más fatiga, no se le hinchen los pies, no tenga, etcétera. O sea, hay una serie de datos clínicos elementales que se pueden cumplimentar y que animo a todo el mundo que está empezando con el remoto a que lo incluya como parte elemental y normalizada del seguimiento remoto. El segundo tema es que cuando nosotros también nos planteamos una consulta de la dimensión que os he intentado transmitir, cuando tienes 1.300, 1.400 pacientes en seguimiento, si se te desmandan, te suicidas. Es decir, si estos pacientes, ahora hemos tenido el cambio de edificio, ha habido cambios de número de teléfonos de enfermería, hemos estado próximos al suicidio colectivo, porque los pacientes llamaban al número de antes y tenían dificultad para encontrar a su enfermera. Entonces, esto lo tenemos estructurado de una manera en la que hay menos consultas presenciales, sin ninguna duda, pero hay una media mañana a la semana disponible para una asistencia muy próxima, muy inmediata al paciente que en seguimiento remoto tiene un problema.
Es decir, que creo que si al paciente en seguimiento remoto le confirmas que nos preocupamos de él, que transmite y se le contesta, que se le pregunta qué tal se encuentra y que además cuando se le transmite que no está bien o él te plantea algún tipo de duda, se le atiende pronto, si creamos ese hueco, tiene muchas más posibilidades de éxito. Evidentemente, si nosotros mandamos a un paciente de remoto a una revisión presencial porque no está bien, a los 4 meses vendrá a urgencias. Y creo que eso es contra lo que hay que pelear. Nuestra pauta es que siempre un paciente antes de darse de alta siempre debe de ser revisado de arriba a abajo y después entre 6 semanas y 3 meses también. Y a continuación iniciar el mismo día que se da de alta el seguimiento remoto. Nosotros lo que hacemos es que el paciente en seguimiento remoto nunca nos pueda decir nada por seguimiento remoto. Si el paciente nos empieza a transmitir directamente sus problemas sobre seguimientos remotos, se suicida uno seguro, eso es seguro. Lo que sí hacemos es cuando en la revisión que hacemos una tarde a la semana, que probablemente habrá que aumentar más, dedicado al seguimiento remoto, cuando vemos un problema avisamos al paciente para que venga o tomamos las medidas oportunas. No sé si te he contestado.